Amigos de Don Primo. Pobre, hoy vamos a desenterrar un secreto que muchos guardan bajo 7 llaves, un mapa del tesoro que, si lo sigues al pie de la letra, te puede sacar de la pobreza en tan solo un año. Sí, escucharon bien, un año. Y no estoy hablando de fórmulas mágicas ni de invertir en criptomonedas raras. Hablo de un método probado, una disciplina que transforma vidas, un verdadero plan de escape que, al final de este video, entenderán en su totalidad. Pero para entenderlo, primero tenemos que entender el misterio. El misterio de por qué la gente se queda estancada, por qué trabaja tanto, y parece que el dinero se les va como agua entre los dedos. ¿Están listos para desentrañar este enigma? Les prometo que lo que van a descubrir hoy puede cambiar su vida para siempre. Y si quieren ser de los primeros en descifrar estos códigos financieros que nadie más te cuenta, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así juntos seguiremos rompiendo los mitos de la pobreza y construyendo un camino hacia la libertad financiera. Vamos a viajar en el tiempo a un caso real, no de crímenes sangrientos, sino de crímenes financieros que la gente comete contra sí misma, a menudo sin saberlo. El protagonista de nuestra historia de hoy es un hombre al que llamaremos Juan. Juan no es un personaje de ficción. Juan es el reflejo de muchos de ustedes. Un hombre de 35 años, casado, con 2 hijos pequeños, que trabajaba de sol a sol en una fábrica de autopartes en una ciudad industrial de México. Su sueldo era el promedio, lo suficiente para cubrir lo básico, pero siempre con la soga al cuello. Si un cheque de nómina se retrasaba un día, el caos se apoderaba de su hogar. Las deudas lo perseguían como sombras. La tarjeta de crédito con el pago mínimo, el préstamo para el coche que parecía nunca terminar y, por supuesto, el eterno adeudo de la tanda que siempre se le hacía tarde. Juan, como muchos de ustedes, sentía que estaba atrapado en un laberinto sin salida. Se levantaba antes del amanecer, regresaba a casa cuando sus hijos ya dormían, y el ciclo se repetía día tras día. La frustración era su compañera constante. «Trabajo como burro y apenas me alcanza para frijoles», solía decir a su esposa María, una mujer abnegada que hacía malabares con el presupuesto familiar, estirando cada peso como si fuera chicle. María, por su parte, intentaba animarlo, pero en el fondo también sentía esa opresión, esa angustia de no poder darles a sus hijos lo que consideraba una vida digna. Querían un futuro mejor, pero no sabían por dónde empezar. Su situación no era única. Era la realidad de millones de familias en México. Vivían al día con el dinero justo, y cualquier imprevisto, por pequeño que fuera, desestabilizaba por completo su frágil economía. La historia de Juan, sin embargo, tiene un giro. Un día, mientras esperaba en la fila del banco para pagar una de sus muchas deudas, escuchó una conversación. Un hombre mayor, bien vestido, con una mirada serena, hablaba con el gerente del banco sobre inversiones. Juan, con su curiosidad picada, agudizó el oído. El hombre mayor mencionaba términos como interés compuesto, diversificación y libertad financiera. Palabras que para Juan sonaban a chino. Pero lo que más le impactó fue la frase que el hombre le dijo al gerente. «Hace 10 años, yo estaba exactamente en la misma situación que muchos de sus clientes, viviendo con lo justo, endeudado hasta las cejas, pero tomé una decisión que cambió mi vida en un año». Esa frase se le clavó a Juan en la mente. ¿Un año? ¿Cómo es posible?, se preguntaba. Cuando el hombre mayor salió del banco, Juan, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, se armó de valor y lo abordó. «Disculpe, señor», le dijo con voz temblorosa. «Escuché lo que le dijo al gerente. ¿Es verdad que cambió su situación en un año? Yo estoy desesperado. Siento que no salgo de esto». El hombre mayor, cuyo nombre era Don Ricardo, lo miró con una sonrisa amable. «Joven, no solo es verdad, es la única verdad. Y no es un secreto, es una disciplina. Si tienes la voluntad de aplicarla, te la puedo compartir». Don Ricardo, con su paciencia y sabiduría, se convirtió en el mentor de Juan. No le dio dinero, no le dijo que invirtiera en algo exótico.
Le dio algo mucho más valioso, un método que él mismo había aplicado y que le había permitido pasar de una vida de carencias a una de relativa holgura financiera. La primera lección de don Ricardo fue brutalmente honesta. Juan, el primer paso para salir de la pobreza es reconocer que eres pobre. No es una etiqueta, es una condición, y esa condición no se va a cambiar sola. Juan se sintió golpeado, pero al mismo tiempo liberado. Era la verdad que nadie se atrevía a decirle. La línea de tiempo de Juan comenzó ese día. Don Ricardo le propuso un plan de 12 meses, un año de transformación radical. La primera fase, los primeros 3 meses, se centraría en lo que don Ricardo llamó la fase de choque. El objetivo principal era detener la hemorragia. Juan tenía que saber exactamente a dónde iba cada centavo de su dinero. Don Ricardo le pidió que llevara un registro meticuloso de todos sus gastos, por pequeños que fueran. Desde el camión hasta el chicle, todo debía ser anotado. Al principio, Juan se resistía. «Pero si ya sé en qué gasto», decía. Don Ricardo lo interrumpió. «Saber es una cosa, ver la realidad plasmada en un papel es otra muy distinta. La gente pobre no sabe en qué gasta su dinero porque le da miedo verlo». A regañadientes, Juan empezó a registrar sus gastos. Y la verdad, como dijo don Ricardo, fue impactante. Descubrió que una parte significativa de su dinero se iba en gastos hormiga. El café de la mañana, los refrescos, las papitas, la recarga del celular que no era indispensable. Pequeñas cantidades que, sumadas, representaban un agujero negro en su presupuesto. También se dio cuenta de que estaba pagando intereses altísimos en sus tarjetas de crédito por compras que ya ni recordaba. El contexto social de Juan, como el de muchos, lo empujaba al consumo impulsivo, a la gratificación instantánea, a la creencia de que me lo merezco después de tanto trabajo. Pero esa mentalidad era precisamente la que lo mantenía atado. La segunda parte de la fase de choque fue la eliminación de deudas de alto interés. Don Ricardo le explicó a Juan la importancia de la bola de nieve de las deudas. Empezar por la más pequeña, pagarla por completo, y luego usar ese dinero extra para atacar la siguiente. Juan tenía una deuda de 5,000 pesos en una tarjeta de crédito, otra de 10,000 pesos de un préstamo personal, y la del coche que era la más grande. Don Ricardo le aconsejó que se enfocara primero en la tarjeta de crédito. Para lograrlo, Juan tuvo que hacer sacrificios. Dejó de salir con sus amigos los fines de semana. María empezó a preparar la comida en casa en lugar de comprarla, y juntos buscaron formas de reducir el consumo de energía y agua. Fue difícil, sí, pero la motivación de don Ricardo y la esperanza de un futuro mejor los impulsaba. Al final de los 3 meses, Juan había logrado pagar la tarjeta de crédito más pequeña. La sensación de alivio fue inmensa. Era la primera vez en años que se sentía victorioso en algo financiero. Ese pequeño triunfo le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. María también estaba más animada. Veía que el plan de don Ricardo funcionaba. La segunda fase, los siguientes 4 meses, del 4º al 7º mes, fue la fase de construcción de cimientos. Aquí, el objetivo era construir un fondo de emergencia y empezar a ahorrar de verdad. Don Ricardo le explicó a Juan que el fondo de emergencia era su colchón de seguridad, el escudo contra los imprevistos que siempre aparecen y que, para la gente pobre, significan una nueva deuda. Debía tener al menos 3 meses de sus gastos básicos ahorrados. Para Juan, que nunca había ahorrado más de unos cuantos cientos de pesos, esto parecía una montaña imposible de escalar, pero don Ricardo le había enseñado la importancia de la constancia. Le dijo: «Juan, no importa cuánto ahorres al principio, lo importante es el hábito. Empieza con 50 pesos a la semana, luego 100, luego 200. Que sea lo primero que hagas con tu sueldo, no lo último». Juan y María abrieron una cuenta de ahorro separada, a la que transfirieron una pequeña cantidad cada quincena, incluso antes de pagar las cuentas. Al principio fue lento, pero mes a mes el dinero fue creciendo. Descubrieron que al reducir sus gastos hormiga y al ser más conscientes de sus compras, tenían más dinero disponible del que creían.
Vendieron algunas cosas que no usaban, como una bicicleta vieja y algunos muebles, y ese dinero fue directamente al fondo de emergencia. Durante esta fase, don Ricardo también introdujo el concepto de ingresos extra. Le dijo a Juan que no podía depender únicamente de su sueldo de la fábrica. Tu tiempo libre no es tiempo muerto, Juan, es una oportunidad, le dijo. Juan, que era bueno arreglando cosas, empezó a ofrecer sus servicios de plomería y electricidad a sus vecinos los fines de semana. María, por su parte, empezó a vender comida casera a sus compañeras de trabajo. Estos ingresos adicionales no solo aceleraron el crecimiento de su fondo de emergencia, sino que también les dieron una sensación de control y empoderamiento. Ya no eran solo víctimas de su sueldo, eran creadores de su propio destino financiero. Al final del 7º mes, Juan y María tenían un fondo de emergencia que cubría 2 meses de sus gastos básicos. Todavía no era el objetivo de 3 meses, pero era un avance monumental. La deuda del préstamo personal había disminuido considerablemente, y la del coche, aunque seguía siendo grande, ya no se sentía tan abrumadora. La mentalidad de Juan había cambiado radicalmente. Ya no se sentía atrapado, se sentía en control. Entendió que el secreto no era ganar más, sino administrar mejor lo que ya tenía y buscar activamente nuevas fuentes de ingresos. La tercera y última fase, los últimos 5 meses, del 8º al 12º mes, fue la fase de aceleración y proyección. Aquí, el enfoque se trasladó a liquidar las deudas restantes y empezar a pensar en el futuro. Don Ricardo le explicó a Juan el poder del interés compuesto y la importancia de invertir, aunque fuera con pequeñas cantidades. Ya tienes un colchón, Juan. Ahora es momento de poner tu dinero a trabajar para ti, en lugar de que tú trabajes solo para el dinero, le dijo. Juan, con su fondo de emergencia casi completo y sus deudas de alto interés bajo control, empezó a destinar una parte de sus ingresos extra y de sus ahorros a invertir. Don Ricardo le aconsejó empezar con opciones de bajo riesgo, como los CETES, certificados de la Tesorería de la Federación, que son instrumentos de inversión de deuda pública en México. No le prometió hacerse rico de la noche a la mañana, sino construir un patrimonio a largo plazo. Al principio los rendimientos eran pequeños, pero la emoción de ver crecer su dinero sin tener que trabajarlo directamente era una revelación. Durante estos meses, Juan y María se sentaron a planificar su futuro. Establecieron metas claras, la educación de sus hijos, la posibilidad de comprar una casa propia, la libertad de no tener que preocuparse por las facturas. La comunicación financiera en su hogar había mejorado drásticamente. Ya no eran 2 individuos luchando por separado, sino un equipo trabajando hacia un objetivo común. Cada decisión de gasto era analizada, cada compra era cuestionada. Aprendieron a diferenciar entre deseos y necesidades, una distinción crucial para cualquiera que quiera salir de la pobreza. Al cumplir el año, Juan no era millonario, pero su vida había dado un giro de 180 grados. Su fondo de emergencia estaba completo. La deuda del préstamo personal había sido liquidada por completo. La deuda del coche era manejable y estaba en camino de ser saldada en poco tiempo. Había empezado a invertir y, lo más importante, su mentalidad había cambiado. Ya no era el Juan desesperado y frustrado del principio. Era un Juan empoderado, con control sobre sus finanzas y, por ende, sobre su vida. Había descubierto que el secreto para dejar de ser pobre en un año no era una fórmula mágica, sino una combinación de disciplina, educación financiera práctica y acción constante. El caso de Juan nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, el autoconocimiento financiero es crucial. Saber a dónde va tu dinero es el primer paso para controlarlo. Segundo, la eliminación de deudas de alto interés es una prioridad. Es como quitarte un ancla que te arrastra hacia abajo. Tercero, la construcción de un fondo de emergencia es no negociable. Es tu seguro contra los golpes de la vida. Cuarto, la búsqueda de ingresos extra es una palanca poderosa para acelerar tu progreso. Y quinto, la inversión, por pequeña que sea, es la clave para que tu dinero trabaje para ti. Este no es un cuento de hadas. Es la historia de cómo una persona común,
con la guía adecuada y una voluntad inquebrantable, logró transformar su realidad en solo un año. El secreto, si es que lo podemos llamar así, es que no hay secreto. Hay trabajo duro, hay sacrificios, hay decisiones difíciles, pero sobre todo hay un plan. Un plan que, si lo sigues con disciplina, te sacará de ese ciclo vicioso de vivir al día. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el siguiente, Juan? ¿Estás listo para aplicar este plan de 12 meses en tu propia vida? Te prometo que no será fácil, pero te aseguro que valdrá la pena cada esfuerzo. Este camino es para valientes, para aquellos que están hartos de la misma historia y quieren escribir un nuevo capítulo. Si este video te ha abierto los ojos, si sientes que es tu momento de tomar el control de tus finanzas y dejar de ser pobre, te invito a que te sumes a nuestra comunidad. Suscríbete a Don Primo Pobre. Activa esa campanita para no perderte ningún video que te impulse a la acción. Deja un comentario contándonos qué te pareció el plan de Juan y qué paso vas a implementar primero. Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Recuerda, el cambio empieza hoy y el primer paso es la decisión de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Nos vemos en el próximo video, rompiendo más paradigmas y construyendo tu libertad financiera.